Hola mis emigrantes y no emigrantes de todo el mundo. Mi nombre es Hernán y me dedico a crear contenido aquí en Suiza, hablando con personas profesionales, emprendedores, emigrantes que nos regalan su testimonio como forma de vida. Bienvenidos a Todos con Hernán. No, está bien, todo. Solo es una entrevista. No pasa nada. Vale. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Hernán, muchas gracias por este espacio. No, tranquila, gracias por invitarme a tu casa, oye. Con muchísimo gusto. ¿Te puedo tutear? Claro que sí. Gracias. Oye, qué bonito Lucerna. Lausanne. Yo me confundo mucho con Sí, Lucerna, claro. Lausanne, yo no sé por qué, pero yo creo que a los años de meter el cantón alemán en mi cabeza. Qué bonito, me encanta por acá porque visito mucho, me encanta mucho el francés. Estoy aprendiendo ahí más o menos a moverme un poco con el francés mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? En general en Europa llevo 37 años, de los cuales 35 en Suiza. O sea, ok, 35 años aquí en Suiza. Wow, o sea que eres de la generación del 85, ¿o no? 85, yo llegué a Europa en el 87 y en Suiza a finales del 88. O sea, eres de la generación de los 80. Sí, exacto. O sea, de la primera, casi de la primera emigración. Sí, prácticamente. De la más fuerte. Sí. Ustedes son la generación que viene recogiendo todo. Sí, prácticamente. Yo llegué en ese año, pero luego me fui un año y algo para Portugal porque yo llegué a Europa trabajando en barcos de crucero como mesera. Yeah. Y luego la mejor amiga de mi madre vivía en Zurich en esa época, así es de que me vine para Zurich. Y detrás mío vino una proposición de matrimonio, entonces me casé y me fui para Portugal, me quedé unos meses allí y luego ya me devolví en el 89-90 para Suiza otra vez. Liliana es de... Yo soy de Bogotá, Colombia. Pero, a ver, los barcos cruceros venían de Colombia. No. En Bogotá se hacía la selección de la gente que iba a trabajar en los cruceros. Yo tuve la casualidad de tener el mismo apellido de una persona que vivió en uno de los apartamentos que mi padre en la época dividió la casa y hizo apartamentos, y en uno de esos apartamentos llegó un señor y una familia de apellido Páez, como el mío. Y fue él el que trabajaba en una línea en la Cruceros Costa. Y de esta manera él me presentó como su prima y fue así que yo salí de Colombia. Y no, al principio era un poco difícil porque tenía una cara de muy niña, era muy niña, tenía 19 años. Y en ese orden de ideas era muy difícil que quisieran engancharme a mí exactamente por ser tan jovencita. Más sin embargo, me comprometí a hacer un contrato de un año, que era muy difícil. Normalmente eran contratos más cortos porque el trabajo es bastante arduo. Y de esa manera salí de Colombia. Nunca había montado en un avión, así de que me monté en un avión, me subí a un barco, fui en tren, conocí Miami, conocí New York. Y todo luego por el crucero. Y todo por el crucero. Y luego ya a Europa. No. Sí, en esa época la visa para los que íbamos a trabajar tenía dos condiciones. La primera, teníamos que tener un certificado de nado y remo. Y la segunda, creo que era no me acuerdo exactamente qué era, algo con complicado sacar esto. Con la Cruz Roja, sí, muy complicado. O sea, necesitabas una palanca ahí. No necesitaba palanca, pero necesitaba un contrato. Okay. Así es de que yo ya iba con contrato, y cuando llegué a la embajada, que todo el mundo salía prácticamente triste o llorando porque tenía ilusiones. Entonces, en esa época creo que fue la peor, fue la peor. Sin embargo, las patas salía de ahí, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, como siempre he dicho, yo soy una persona muy bendecida con muchísima suerte. Me han acompañado ángeles terrenales y etéreos toda mi vida. Me he hecho lo que soy gracias a todas estas personas que me han ayudado, que han contribuido para que yo tenga una vida diferente. Recuerdo muchísimo que cuando yo salí en esa selección de chicas que iban a trabajar como meseras, yo no tenía ni para comprarme mi tiquete aéreo, ni para el impuesto de salida que en la época existía en Colombia. Era 30.000 pesos, imagínate, hace un montón de tiempo. ¿Cuánto era 30.000 pesos? 30.000 pesos son ni siquiera 5 francos. Wow. Y es que en ese tiempo era difícil tener bastante. O sea, no cualquiera tenía 5 francos. No, entonces tuve dos angelitos que nunca olvidaré.
El uno era era el papá de una de mis amigas, don Carlos Estupiñán, que fue un señor que me apoyó muchísimo, me dio muchísimo cariño. Y él me dijo, no te preocupes, yo te los presto, me los prestó, el impuesto de salida. El tiquete fue el primo de este señor Páez, Santiago Rojas, creo, no me acuerdo el apellido exactamente. Sin conocerme, me dijo, no te preocupes, yo te presto el dinero, ya cuando estés allí me lo devuelves. Tal cual. Wow. Pero eran personas que, bueno, don Carlos Estupiñán me conocía porque yo era amiga de su hija. Yeah. Pero esta otra persona no. Entonces han sido personas que han estado presentes en momentos claves de mi vida que me han permitido evolucionar de una manera pues fabulosa, porque ¿quién tiene una suerte? Yo salí con $10 en el bolsillo. Yo no tenía otra cosa que lo que mi mamá en el momento me podía ayudar, apoyar, porque mi mamá fue una mujer muy valiente, ha sido siempre una mujer muy valiente, de pensar que las mamás en Colombia son súper protectoras. Demasiado, diría yo. Exacto. Y mi madre, porque yo cumpliera mi sueño de viajar, de hacer otras cosas, de salir, porque fue mi sueño desde pequeñita, me dijo, ¿es lo que quieres? Yo te apoyo. Vale. Reunió $10 y yo salí con $10 en el bolsillo y con muchas bendiciones. O sea, que estuviste para poderte quedar en Europa al casarte con un portugués. Sí. Tuviste la documentación. Sí, pero eso no es tan fácil. Para poderte quedar en Suiza. Sí. Para poderte quedar en Europa. En Europa. Pero eso no es tan sencillo. Yo me casé. ¿Qué no es lo sencillo? ¿Casarse o tener la documentación? Ni una cosa ni la otra. Es difícil. Bueno, yo me casé enamorada, pensando que era mi príncipe azul, y el color desentonaba completamente, entonces... Como dices, estabas jodida, entonces. Algo así. Más sin embargo, no era su responsabilidad únicamente, yo también era muy joven, tenía otras expectativas de vida. ¿Qué edad te casaste, por ejemplo? Yo me casé de 23 años. Wow, casi a la misma edad que me casé yo. Ya, pues nada, niños. No pensamos nada. No, niños. Sí. Entonces, no, eso no, igual no iba a funcionar nunca. Dos mentalidades completamente diferentes, una persona que no teníamos, o sea, en la época de que nos enamorábamos, de que yo pensé que era una persona súper atenta, yo tenía muchos pretendientes, obviamente en un barco nosotras somos 35 mujeres en una tripulación de 700. Que hayan personas bisexuales o gays no se sumaban tanto, y por mayoría pues teníamos siempre muchos pretendientes, y entre esos pretendientes yo tenía al que fue mi esposo, pero él hizo de todo para conquistarme. Entonces yo dije, no, wow, una persona que hace todo esto pues es mi príncipe azul. Así es de que yo me devolví para Colombia, y en Colombia intenté integrarme nuevamente al mundo laboral. Hice el curso de supernumerarias para trabajar en Avianca, pero los horarios eran brutales. O sea, yo vivía en el sur, y viviendo en el sur, trabajando en Avianca, era la primera ruta que empezaba, entonces me tocaba tomar el bus para llegar a Avianca a las 3:30 de la mañana o 3 de la mañana para llegar al turno de 4:30. Más difícil todavía. Entonces, difícil, y el salario, un salario mínimo que yo decía, bueno... ¿No te acostumbrabas ya a tener un salario de Colombia? El salario no me importaba, porque al final, de todas maneras, uno se tiene que... Aquí en Colombia o en Cafarnaú, te adaptas al salario. Ahora, el asunto es, tenía una oportunidad de volver a viajar. Si tenía personas que no eran tan simpáticas en mi propio país, yo decía, para tener personas que no son tan simpáticas y que tenga que hacer ir a limpiar igual, pues prefiero limpiar en dólares. Entonces esa era mi perspectiva, y la otra cosa era que siempre quise conocer más. Yo siempre dije, el mundo es grande, hay que conocer mucho, ¿por qué no? Me voy a dar la oportunidad otra vez. Me volví a presentar a la persona que nos embarcaba, que era el señor Bonilla, que no me acuerdo cuándo falleció, pero me enteré que falleció. Ese señor Bonilla era un personaje también maravilloso. Y él me dijo, ¿de verdad te quieres ir otra vez? Le dije, pues sí, porque realmente si es para hacer lo mismo aquí o allá, ser mesera de avión o mesera de barco, ¿qué me cambia? Aquí gano en pesos, allá gano en dólares, la actividad es prácticamente la misma, yo me voy.
Y encima, o sumando, más bien, sumando estaba el interés que ya había tenido de este chico portugués, que el que fue mi esposo. Y llegué aquí a Suiza, a Zurich, porque estaba la mejor amiga de mi madre. Y él un tiempo después vino a proponerme matrimonio, nos fuimos para Portugal, me casé en Portugal. Y obviamente uno piensa, no, pues ya me casé, seguramente ya puedo tener más facilidad de quedarme en Europa. Gran error. Tienes que empezar a legalizar absolutamente todo tu estadía en Portugal, por ejemplo, cumplir con los requisitos de cada país. En la época habían fronteras, así de que frontera en Francia, frontera en Italia, frontera en Alemania. Pasar las fronteras no era sencillo. Yo ahora me veo más blanquita, porque obviamente en Suiza no hay mucho sol, así de que soy un poco más... Soy un poco más clarita, sí. Pero en esa época yo tenía el tinte mío típico colombiano, que es el color como canelita oscuro. Yeah. Más mi tipo es aindiado, pues obviamente en todas las fronteras, stop. Muéstreme su documentación, yo. Dios. Yeah. Para legalizarme llevó un cierto tiempo y ese tiempo requería 5 años. De esos 5 años yo no alcancé a aguantar ese matrimonio tanto tiempo. ¿Qué pasó? Pues que me quise separar antes y en esa separación ya estábamos aquí en Suiza, vivíamos en Crans-Montana. Con la persona que era tu esposo en ese momento. Exacto. Yo llegué primero a Crans-Montana para empezar a abrir el espacio de trabajo y todo eso. Luego llegó él, pero yo todavía no tenía el permiso de estar en Suiza. Como colombiana no me permitían porque la respuesta era que Colombia es un país demasiado lejano de Suiza. Sí. Y bueno, lo intenté muchas veces. Así es de que luego encontré una persona, otro angelito, suizo-alemán, que me dijo, pero tú eres casada con un europeo. Entonces vamos a hacer una solicitud de permiso con... especial porque eres casada con un europeo, así logras tener el tiempo de legalizar todo en Portugal y poderlo hacerle el trámite, fácil, ¿no? El trámite del permiso, que empecé con los permisos saisonniers, que es de estación, de 4 meses de invierno, luego salir de Suiza, volver con otro permiso de 4 meses o hacer los permisos de 9 meses, que era el objetivo de todos nosotros de esa generación, de hacer los permisos de 9 meses, nos tocaba salir 3 y volver otros 9, salir 3 y volver otros 9, hasta completar 4 para luego tener el acceso al permiso de residencia. Qué complicado. Sí. Oh. Por eso, toda la gente que viene a Suiza y dice, sí, es que Suiza es magnífico, es maravilloso, ganamos mucho, pero intenta quedarte. No es sencillo. Nuestra cultura es completamente opuesta. Sí, un poco. Sí, demasiado. Exacto. Entonces, adaptarnos. Todo el mundo dice, no, es que uno piensa que los suizos vienen a adaptarse a nosotros y no. No. Uno siempre llega con esa intención de adaptarse a la sociedad, de empezar a hacerse comprender, porque yo en la época hablaba un poco de inglés, italiano, pero yo no hablaba francés. Mientras empecé a hablar francés y todo esto, ya empezaron las complicaciones en mi matrimonio. Decidí separarme y el que fue mi marido, para que yo regresara con él, me denunció a la policía de que yo estaba teniendo 2 trabajos. O sea, tu ex, mejor dicho. ¿No? Sí. O sea... Entonces, de esta manera, otro angelito terrestre se presentó, que era el comisario de la comuna, y me dijo... porque me llegó una carta a mi casa de que yo tenía 72 horas para evacuar de Suiza, o sea, denuncia. Exacto, por la denuncia. Entonces, yo no sabía que había sido él. Obviamente el comisario, cuando me hizo la audición, me dijo, ¿usted por qué está aquí? ¿Por qué se tiene que ir? Porque usted estaba trabajando como mesera y estaba trabajando como vendedora y el permiso de vendedora usted no lo tiene, su permiso es para mesera. Entonces yo le dije, yo no sabía que no se podía hacer, yo simplemente estaba intentando aumentar mis ingresos porque en el restaurante donde yo trabajaba en el momento era 50% y con un salario de 50% no se vive en Suiza. Eso es así de simple, ni antes, ni ahora, ni nunca. Es sencillo, no puedes. Bueno, entonces este comisario me dijo,
no, yo lo siento, tienes que irte, no sé qué, y yo empecé a llorar. Y yo le dije, preciso en este momento que me estoy divorciando, no sé cómo voy a hacer, porque me querían sacar, pero para Portugal, porque como yo venía con un permiso adherido Claro. de Portugal, pues me querían, Portugal. exactamente, yo le dije al señor, le dije, no, lo siento, yo no soy portuguesa, yo soy colombiana. Entonces no me quiero ir para Portugal y no puedo irme para Portugal, ¿yo para dónde me voy? Bueno, entonces me dice, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, tú me cuentas toda tu historia y me dices la verdad y yo miro qué puedo hacer para interceder. Me hizo un cuestionario completo, él se dio cuenta, me imagino que verificó algunas cosas, no lo sé, pero en ese mismo momento me dijo, vamos a hacer esto, porque en la época me decían Madame da Silva, que era el apellido de mi exmarido. Entonces, Madame da Silva, yo le dije, no, por favor, yo soy Liliana Páez, Mendoza. Entonces me dice, ok, Madame Mendoza, porque aquí es por el segundo apellido Sí, que nos llaman. Entonces me dice, ok, Madame Mendoza, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero comentarle que la persona que la denuncia a usted es su exmarido. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy Aquí lo a... bueno es que te dicen quién te denuncia. Exacto. Sí, ¿por qué? Porque era una denuncia no infundada. Porque no fue de, como se dice en francés, mauvaise foi es mala fe. Sí. Como no era de mala fe, lo hice realmente de una manera que yo nunca pensé, obviamente no me imaginé que era algo ilegal. Entonces simplemente este señor me dijo, bueno, voy a ver con la comuna de adhesión cómo podemos hacerlo y luego le informo si usted tiene la facilidad de poderse quedar o no. En 24 horas le estamos anunciando si usted se puede quedar o no. Pero este comisario, siempre digo yo, me he constituido de un montón de ángeles maravillosos y esta persona me llamó y me dijo, pase nuevamente a la comisaría. Y yo dije, Dios mío, me echaron. Yo llegué que me temblaba los pies, las manos, hasta el pelo me temblaba. Llegué y me dice, no se preocupe, Madame Mendoza. Me dice, Madame Mendoza, a partir de hoy usted va a tener el permiso de residencia, pero me tiene que prometer que nunca va a estar en el desempleo. Okay. Y yo le dije, si está dentro de mi control, no se preocupe que voy a honorar, obviamente, esa promesa. Y fue lo que ha sucedido hasta ahora. Siempre pasó esto. Entonces, yo he encontrado muchas personas maravillosas que han constituido mi mundo, me han contribuido a que sea la persona que soy hoy, en todos los sentidos. Y sin embargo, mi generación es una generación que siempre se alineó a ser borreguito. Lastimosamente era así. Pero en ese momento, cuando tú estabas casada, ¿algún momento sufrías violencia doméstica? No doméstica, pero psicológica. Porque en la época, como yo no tenía permiso, pues yo estaba encerrada. Estaba encerrada en un estudio. Yo no podía... ¿Te mantenía cerrada o él te quería como no aislar de, o enseñarte un mundo afuera? Yo pienso que fue de una manera... Yo pienso más bien que él tenía miedo. Como mantenerte ahí controlada o como se llama... Bueno, yo siempre le llamo así como sumisa. Sí. Ahí te quedas. Sí, así. Exacto. Mantente ahí. Exacto. De ahí no salgas porque acá se está cayendo el mundo. Exacto. Te van a controlar, te van a deportar, te van a yo no sé ¿Por qué. qué Y es verdad. Que existe este miedo del hombre? Porque esa no es la primera vez que yo escucho esto. Esto ya varias veces. Incluso yo trabajo con varias mujeres, incluso que han sido, ¿cómo se llama? Sometidas por personas narcisistas. Le llamo yo. O sea, he conocido la patología de esta manera. Pero, ¿por qué crees que el hombre te somete de esa manera? Lo has dicho de una manera bastante clave. El narcisismo es inseguridad completa de su propio ser. Yo pienso que él inconscientemente lo hizo por el miedo. En la época yo tenía pues 19 años, una chica de 19 años, ¿cómo puede ser? Yo era delgada, muy alegre, muy vivaz. Entonces, obviamente, eso aquí en Suiza no era muy conocido. Encima yo era morenita, yo era la más negra del sector donde estaba, en Crans-Montana. Entonces llamaba la atención. Que alguien más te conquistara, por ejemplo. Imagino yo. ¿Inseguridad? Imagino. Realmente no podría decirte qué fue exactamente porque no estaba en su cabeza. ¿Una mujer en ese momento también está pensando eso? No, para mí lo que yo pensaba en el momento era qué tengo que hacer para que mi situación sea legalizada y yo pueda salir. Sí, pero por ejemplo, una mujer, por ejemplo, en ese momento también está pensando de cómo estar con otro hombre. No,
Sobre todo que en el momento que uno empieza es a querer integrar una sociedad, tener un trabajo normal, una vida rutinaria como la hemos tenido todos, ¿qué pensaba yo? Yo decía, no, pues tengo que buscar la manera de desenvolverme. En el momento, lo único que aproveché estando prácticamente encerrada era, yo tenía un televisor muy pequeñito que era, venía alquilado con el apartamento que teníamos en ese momento. Y en esa época existía el teletext. El teletexto, que tú lo activabas con un botoncito y salían los subtítulos escritos en el idioma de lo que estaba hablando las personas. Entonces yo le prestaba mucha atención a lo que decía. Por ejemplo, una novela que me daba mucha risa, pero era lo único que hablaban despacio. Era en una novela que en la época se llamaba Top Model. Entonces yo veía eso con los subtítulos y luego iba a buscar en un diccionario y en el periódico las palabras que se asemejaran, y así empecé a construir la manera de aprender francés. Entonces cuando yo iba avanzando un poco, también me iban convenciendo de que yo realmente no era lo suficiente. Y prácticamente, claro, prácticamente es el síndrome de Estocolmo, que alguien te convence de algo que no eres y resulta que tú te vas enamorando más. Y él me decía, palabras más, palabras menos, dale gracias a Dios que me casé contigo. Ok, como que tú debes darme a mí las gracias. Ya. De lo que yo he hecho por ti, o de lo que estoy haciendo por ti. Y eso está mal, pero lo peor fue que yo me convencí de eso. ¿Hasta dónde llega a lastimar? ¿Hasta dónde te llega a lastimar psicológicamente? Pues realmente fue algo que yo pensé, que yo también me convencí, pero que algo en el fondo mío decía, esto no está bien ni está correcto, esto no es así. ¿Cuándo decidiste salir? No decidí. Llegó el permiso especial que me permitía trabajar, entonces conseguí un trabajo, primero, bueno, mientras organizaba muchas cosas, conseguí un trabajo de mesera y fue luego ya en una boutique a 50%, que fue una persona que se volvió un amigo mío, un puertorriqueño, Jorge González, que me dio la oportunidad de trabajar en la tienda First, en Crans Montana. Y allí conocí a una persona y pues hablando, no, como yo no veía mucha gente, hablando con ella, yo le dije, oye, ¿qué es un matrimonio normal? Y ella me preguntó, ¿cómo así? No te entiendo tu pregunta. Más bien cuéntame tú qué vives y yo te digo si es normal. Entonces paso a paso empezamos a hablar, yo le comenté un poco mi vida y me dijo, esto no es normal. Esto no es normal, esto no es normal, esto no es normal, esto no está bien. ¿Era una amiga que trabajaba contigo? Sí. O sea, ella te comenzó portuguesa. A decir, portuguesa. O sea, ella te comenzó a decir qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal dentro de tu matrimonio. Sí. Entonces tú decidiste por ti mismo. Pues ese mismo día, es más, la gente te puede manipular y hacer lo que quieran mientras tú no tienes la información. Cuando tú tienes la información, buscas qué hacer con ella. En el momento a mí se me creó una ira brutal, que el mismo día que yo me enteré que las cosas no debían ser así, ese mismo día empecé a confrontarlo. Y ahí empezaron los problemas más graves hasta cuando ya llegó la separación. Y yo después ya le dije, oye, ¿sabes qué? Yo no me separo, yo quiero el divorcio. ¿Es difícil enfrentar a un narcisista? Sí, porque no te das cuenta. No es por falta de inteligencia, no es por falta de... Pero tuviste miedo. Claro, ¿por qué? Porque yo podía ser expulsada, porque yo no tenía el tiempo reglamentario de estar casada con un portugués para poder recibir la nacionalidad portuguesa. O sea, eran un concurso de situaciones. ¿Por qué este miedo? Porque si me expulsaban, a mí me expulsaban para Portugal, no para Colombia. Y en esa época, mientras te logras estabilizar aquí, todo el mundo piensa que llega y gana no sé cuántos miles de francos y que eso va a ser una maravilla y que resulta que vas a arreglar tu mundo y el resto del mundo. Eso no es así. Mientras te estabilizas en Suiza, que tienes un apartamento o sea, dónde vivir, qué comer, los seguros que tienes que pagar, las obligaciones que tienes que pagar, los impuestos. Sí, porque no venimos de un país tan disciplinado. Disciplinado también, acá las cosas todas son supremamente estrictas y no tienes espacio para otra cosa. Entonces, mientras te adaptas
y pagas todo lo que tienes que pagar, porque aquí se paga hasta por respirar. Y no es gracioso, la verdad es que me da risa, pero no es gracioso. Aquí pagamos hasta por respirar. Entonces, ¿qué pasa? Mientras te estabilizas, te consigues el sitio. Si estás solo, ahorras muy poquito. Y si estás en pareja, ahorras un poquitito más, pero tampoco es exagerado. Entonces, la imagen que tiene Suiza en externo es de maravilloso cuando vamos a otros países, porque la moneda es un poco más fuerte, pero un poco. No es que salgas y las recojas en los árboles y que porque te vas de visita a tu país o te vas de visita a alguna parte, cogiste el dinero de los árboles. Eso no es tan fácil. ¿Qué entiendes tú cuando una persona te dice a ti, tú le debes dar las gracias por estar en Suiza? Ha sido muy controversial porque realmente hasta he escuchado de mi familia que me dicen es que debes dar las gracias que llegaste a Suiza. Claro que doy las gracias a mi propio ser de todo el trabajo que yo di para contribuir también a una sociedad bien formada, sabiendo que yo, siendo colombiana, ya venía con una formación prácticamente suiza. Mi papá era supremamente organizado, metódico, estratégico, y yo vengo a un país donde es metódico, estratégico y planifica casi todo. Ahora, si me preguntas, ¿qué tengo que agradecer? Yo tuve mucho esfuerzo para recibir aquí el primer permiso de trabajo. Tuve que hacer muchísimo para lograrlo. Después, muchísimo confrontar situaciones como una denuncia sin fundamento. Así es de que no fue fácil. No es fácil mientras te adaptas a todo. La otra parte de la moneda es, yo vine en la generación también donde venía la generación de españoles, italianos, portugueses y franceses. De segunda generación. Esta segunda generación ya decían, este es nuestro país, que tienen toda la razón, pero ellos también son de origen de. Yo en este momento soy suiza, originaria de Colombia. Y ellos venían en la misma condición que yo en esa época. Yo no era suiza, yo era la extranjera que venía a. Entonces está ese rechazo también que es inconsciente. Yo no digo que la gente sea mala o que quiera hacerte no sé qué, pero se apropian tanto de algo que después les temen a que otra persona se lo quite. Y casualmente, con toda mi experiencia hasta hoy, he aprendido, dicho por una suiza, una numeróloga que yo consulté hace unos 25 años más o menos. ¿Qué es numeróloga? Que hace numerología, hace el cálculo. Todo con números. Exacto, todo con números, exacto. Y ella fue la que me informó, me dijo, Liliana, ella se llama, ay, no me acuerdo, bueno, una señora en Nyon. Esta señora numeróloga me dijo, tú estás aquí porque este país es el país de los miedos y tú llegaste aquí para vencer todos tus miedos. En el momento que tú hayas vencido todos tus miedos, o fluyes perfectamente o te vas. Porque efectivamente este país acá es el de las prevenciones. Cuando yo hice la solicitud para tener mi nacionalidad suiza, en ese momento yo tuve que estudiar la geopolítica suiza, aprenderme todo sobre la historia, los cantones, etcétera, los derechos, etcétera. Geografía, cuántos idiomas hablaba. A mí casualmente me tocó en la entrevista con el alcalde de la época, el Monsieur Brelat de Lausanne, muy simpático, y él por reírse de mí, porque yo tenía que hablar muy bien francés, obviamente, para poder solicitar la nacionalidad. Pero eso fue en ese tiempo, ahora sí. Ahora está más fácil. Sí, y me preguntó, me dice, ¿tú hablas otros idiomas? Yo sí. Me dice, ¿hablas italiano? Yo sí. ¿Hablas alemán? Le dije un poco. Y empezó a cuestionarme, tanto en italiano como en alemán, otra persona de su. Fue muy gracioso porque yo hablo el alemán como Tarzán. Okay. Que me hago entender, pero no lo hablo de manera fluida. Sin embargo, este agradecimiento que tengo es en que mis raíces colombianas han hecho que yo tenga la fortaleza de adaptarme a una sociedad completamente contraria en mentalidad a la mía, en que yo he venido a contribuir desde el primer momento que estuve aquí, pagando los impuestos como cualquier suizo, contribuyendo a que este país se siga construyendo porque los extranjeros hemos construido también este país.
Según la historia suiza, bueno, la propaganda, sabiendo que este es un país muy bonito, que contribuye en muchas cosas, es súper positivo en muchas cosas, pero también tiene su lado menos bonito. El lado menos bonito lo vamos a encontrar en la historia. Quien se informe un poco más sabe que sí, que claro, que este país está muy bien, es un país pequeño. Comparado a los nuestros, es un departamento y ni siquiera exacto, ni siquiera alcanza a ser un departamento. Por ejemplo, yo vengo de Bogotá, Cundinamarca es el cantón, digámoslo así, de la ciudad de donde yo nací, y eso haría ni siquiera una cuarta parte de Cundinamarca, sí, un poquito más de la cuarta parte, perdón. En dimensión sería un poquito más de la mitad de Cundinamarca, pero es muy pequeño. Yo una vez miraba dentro de la geografía, más o menos, bueno, Ecuador es un poco más pequeño que Colombia. Sí. ¿No? Y en Ecuador más o menos tiene 10 veces más grande que Suiza. Imagínate. ¿Me entiendes? Entonces, no hablemos de Brasil, ¿no? Ya. Porque Brasil casi es todo el continente, ¿no? Casi la mitad. Exacto. ¿No? Entonces, sí, entonces me parecía como chistoso. Un país tan pequeño y uno que tiene un país más grande, o sea, 10 veces más grande, y no le cabe en la cabeza. O sea, a mí no me cabía en la cabeza cómo tú puedes desordenar un país de esta magnitud. Y este país que es tan pequeño, es tan organizado. Es muy organizado porque realmente fue la disciplina y la estrategia No tenemos, que nos hace falta en nuestros países. Más sin embargo, si hablamos de riqueza, nuestros países son profundamente ricos. Ahí sí ya otro nivel llegamos. Exacto. La otra cosa que yo he visto muchísimo aquí en Europa y que yo siempre pensé, como a nosotros uno termina creyéndose lo que dice la gente, o por lo menos antiguamente, que yo he tenido dos etapas de vida. Mi primera etapa de vida fue hasta los 49 años y a partir de los 49 hacia aquí ha sido otra etapa. En mi antigua etapa seguíamos lo que decían las demás personas, que me decían a mí, tú eres tercermundista. Y yo decía, bueno, pues sí, industrialmente no somos desarrollados, efectivamente nos faltan muchas cosas, pero no me centré en ser más profunda con respecto a eso. Ahora, en esta época de mi vida, yo he visto la gente de mi país y muchos latinoamericanos, somos profundamente diligentes, profesionales, vamos más allá de la información, muchos, porque he conocido a muchas personas así, y aquí en Europa he tenido la sorpresa de que no están así, y la tecnología sí está. Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, he tenido varios periodos de salud que han sido, digamos, un poco laboriosos a pasar. Fue 2 situaciones cancerígenas. La primera fue un carcinoma en un seno. En primer grado, afortunadamente, yo no tuve grande cosa en dimensión, pero hubo que tratarla. De la época yo tuve una quimioterapia, esa quimioterapia se quedó en mi cuerpo y en esa época eran durísimas. Una segunda alerta en el esófago y también mucho tiempo de tratamiento, pero en esa época yo no me había informado que nuestro cuerpo es tan sabio que se autosana, pero como nos tienen convencidos que con la pastilla, claro, pues obviamente delegamos a la responsabilidad de encargarnos de nosotros mismos. Entonces, en esa primera parte de mi vida yo seguía como los borregos. Yo fui un borrego más, una persona que le decían estudia, pues yo estudiaba para hacerme aceptar en la sociedad, para tener un puesto de trabajo de lo que yo quería, para lo que yo quería, etcétera. O sea, como para poder encajar. ¿Qué veo hoy? Que no hay que encajar, hay que ser. Es importante ser. Ese ser, ¿cómo lo descubrí? Cuando llegó una patología crónica a enseñarme desde cero cómo tenía que yo tomar la responsabilidad de mi propia vida. Casualmente, al mismo tiempo de descubrir eso, descubrí también que la química en mí no funciona, me empeora, me puede matar.
Seguí todos los tratamientos, obviamente, porque yo confío mucho en los médicos que me siguen, todavía confío mucho en ellos, solo que ellos tienen una educación completamente, pues, médica, química. Totalmente diferente. Exacto, pero ya están abiertos ellos a muchas cosas que tienen que ver con nuestro propio manejo de nuestras propias energías, o sea, nuestra propia creación a todo nivel. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo trabajé en una empresa internacional, la cual en muchos departamentos, pero uno de los cuales que me gustó mucho fue el lado de finanzas. Y en esa época yo era muy cartesiana. Yo iba así, como un caballito, sin ver a los lados, así. Y estas cosas holísticas que siempre me gustaron, yo las dejé de lado pues para no tener una mala reputación o de bruja o de loca. Porque cuando hablamos de manera holística, ¿de qué nos tachan? ¿De brujas o de locas? Creo que la sociedad a veces no malinterpreta o no entiende. Exacto. Entonces, por falta de si no información. entiendes o malinterpretas por falta de información, que Sí. es normal, entonces prefieres hablarlo, malinterpretarlo, y la única opción que tienes dos palabras, brujo o loca, como acabas de decir, ¿no? O sea, que es lo más rápido Sí. que pues una persona que no tiene ese derecho de informarse, porque yo le veo que es un derecho que tú te cohibes, porque la información está ahí, pero optas por lo más rápido, bruja o loca. Sí, exacto. Entonces, bueno, como digamos que esos dos espacios de vida en los cuales yo no estaba informada y ahora, después de esta patología que llegó de manera muy sorprendente, obviamente, yo ya lo había dicho a alguien, que es como si hubiese un antes y un después, porque esa patología lo que hizo fue como quemar todo, que quedó todo en cenizas, y de esas cenizas, como el ave fénix, tocó aprender a reconstruir desde cero absolutamente todo. Entonces, como estaba en un momento de incapacidad, porque esa patología ataca la locomoción de mi cuerpo, yo decía, yo me tengo que concentrar en otra cosa. ¿Por qué? Porque yo no podía dormir, el dolor no me permitía dormir. Hay mucha gente que yo conocí en el camino que tiene la misma patología que yo, pero es que no somos todos iguales. Hay una persona que tiene la misma espondilitis anquilosante, pero la tiene en un sector. Yo, como siempre, hago las cosas como una campeona. Para mí es axial y periférica. ¿Qué quiere decir? Todo el cuerpo. Desde el pelo hacia abajo, todo. Literal. Así es de que dije, bueno, perfecto, yo hago las cosas o todo o nada. Pues en este caso también fue todo. Luego de esto, aquí en Suiza es muy fácil cuando estás en salud, cuando trabajas, cuando logras ser el borreguito, pero cuando ese borreguito se sale del contexto y se enferma, ese borreguito ya no sirve. Hay que sacrificarlo. Exactamente. En 35 años de trabajo aquí en Suiza, porque digo, trabajo es trabar hacia abajo. Por eso esa palabra la utilizo para esa época. Me trababa hacia abajo. En esa época yo trabajaba y pagaba todo lo que es el APG, la assurance de perte de gains, que se llama aquí, o sea, seguro de pérdidas y ganancias, el seguro de invalidez y el seguro de desempleo, que es lo que nosotros pagamos como cargas sociales típicas que se hace en casi todos los países del mundo. El de invalidez en todo el mundo existe. Ese de invalidez es un seguro que normalmente te auxilia cuando tú no estás bien. Yo había hecho también por seguridad personal un seguro complementario que aquí se llama el troisième pilier, o sea, una tercera caja. Pilar, sí. Exacto. Sí. Y aquí existe otro seguro que es para la pensión, la LPP, y esa LPP tiene un seguro también. ¿Qué pasa? Que cuando la AI, o sea, el seguro de invalidez, no te valida tu enfermedad, no hay seguro que valga. O sea, ahorré toda mi vida para tener una seguridad que nunca encontré. Porque qué curioso, los mejores médicos de esta zona suisse romande, o sea, la Suiza romana, Suiza francesa, como el profesor Dodler, la doctora Jocelyn Melchior, el profesor Weinstein, el profesor Preissig. O sea, he tenido un montón de médicos
doctores, profesores, que obviamente trabajan en el medio médico, pero que no trabajan para el seguro de invalidez. Y el seguro de invalidez me mandó a una entidad que se llama SUBA, que queda en Sion, y allá me hicieron un peritaje médico. Otro control. Exacto, el cual dio como resultado, sus médicos no tienen razón. Sus médicos están equivocados y ese diagnóstico no lo validamos, vamos a validar el nuestro. El que para ellos trabaja. El que para ellos trabaja. ¿Qué diagnosticó esta doctora? Fibromialgia. En la época, mi doctora no estaba al corriente de que existía un examen médico que se llama cintigrafía nuclear, que te inyectan un líquido de contraste que tiene pequeñas cosas, obviamente, ¿cómo se llama esto? Pero, un momento, Eliana. Pero esto solo lo supiste, o sea, tú hubieses pagado toda tu vida, si no hubieses tenido ninguna enfermedad, tú seguías pagando esto hasta que te llegara la pensión y tú no te enterabas. Exacto. Tenían que pasarte las cosas para poderte enterar que esto no servía para nada. Exacto. O sea, si el IFAO, que es conocido como el IFAO, sí. El IFAO, es el que decide si te paga o no te paga, y ellos mismos tienen sus propios doctores para decir no. Contradecir a los otros doctores que te han operado, que han seguido tu tratamiento, contradecir a estos doctores y decir, no, estos doctores no tienen la razón. Tenemos la razón nosotros y por eso a usted no le vamos a pagar. Exacto. ¿Sabes que no es primera vez que encuentro eso del IFAO? Porque hay muchísimas personas aquí en Suiza que han sido operados y que han quedado con con unos 70% de invalidez porque no pueden regresar a su trabajo al 100%. Y el IFAO termina rechazándolos. Sí. ¿Por qué lo hacen? Es aleatorio. O sea, si tienes suerte y estás en el buen número, ¡pum!, te llegó. ¿Qué pasó? En todo este trayecto yo llevo 8 años. ¿Pero qué pasa si él no te paga? O sea, si no te paga, tú no puedes regresar a un trabajo. O sea, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué haces? Pues, o te reinventas. ¿Cómo te reinventas? O sea, no puedes reinventarte. Bueno, o sea, yo realmente empecé a hacer un trabajo personal sobre mí. O sea, ok. Vale. Digamos que no si yo no tuviera esa... Si tú no tuvieras esa posibilidad que digamos que del 100% aquí en Suiza, porque te coge la depresión, la ansiedad, la desesperación, me llegan las facturas y Suiza no para con las facturas, porque las facturas llegan, a ti no le importa si usted no puede ir a trabajar, las facturas llegan aquí. Sí. Si tú no te hubieses reinventado otra vez, o sea, construido otra vez, ¿no? ¿Quién te ayudaba a ti? ¿Quién te pagaba a ti las facturas? No, yo hubiese tenido derecho, y lo digo entre grandes comillas, de tener el seguro del desempleo, ¿no? Sí, pero el seguro del desempleo solo es por 2 años si tú trabajas 2 años. Pero así tengas derecho, que lo has pagado toda la vida. O sea, yo lo pagué 35 años hasta cuando fue mi último día de trabajo que pude estar en la empresa. Eso fue en noviembre del 2016. Hasta ese día, al siguiente día ya no pude caminar. ¿Qué pasó? 2 años del desempleo. Y en esos 2 años hay una entidad cantonal que se llama DGEM. O sea, Dirección General del Empleo Cantonal, una cosa así. Si tú estás enferma o enfermo, pues no tienes el derecho del desempleo porque no estás apto a encontrar tu lugar de trabajo, que es lógico. Pero la AI no te acepta como enfermo. Entonces, ahí, ¿qué tienes que hacer? O te suicidas, o te reinventas, o miras a ver qué haces de tu vida. Aquí hay un recurso que se llama la reinserción social, pero te controlan hasta el café que te tomas. Si tú puedes hacerte tu café en tu casa y te quieres, no sé, tuviste sed, te quieres ir a tomar un agua o un té o un café en alguna parte y te sale en la tarjeta, porque obviamente pagas con tu tarjeta o yo qué sé, o te preguntan, aquí hace falta 15 francos, cuando hacen el control, ¿no? Yo realmente lo he visto en otras personas. Pero le dicen, bueno, aquí te gastaste, ¿esto qué es? No, pues un café, pero el café lo puedes hacer en tu casa. O sea, está súper controlado, es súper duro estar en el social. Es verdad que existe esa ayuda, pero es una ayuda con pistola. Sí. O sea, una persona que tiene
una discapacidad después de una operación aquí en Suiza, Mm, que pues, buen motivo haga pasado, la tiene jodida. sí. Y ha Estás pagado acabado. toda su vida por un Sí, seguro, que un seguro... exacto. Además, como tenemos que cumplir la regla de tener hasta 64 años para tomar nuestra pensión, pues te quedas desubicado. O sea, tu mundo hace esto, ¡fum! Te fuiste dentro. Caos total, en todos los sentidos. Yo, primero de tener un puesto muy bueno en una empresa, ganando un buen salario, tenía muchas cosas. Gracias a Dios que conoció también ese mundo, pero yo tampoco vine de un mundo en que lo tenía todo. A mí me tocó surgir para llegar a esta vida y ahora me tocó volver a bajar para volver a subir. Yo no tengo problema porque yo vengo de un mundo en el cual nosotros en Sudamérica nos toca ser recursivos. Allá no existe el desempleo. El desempleo sí existe, pero lo que no existe es el seguro del desempleo. Así es de que, si no... Allá te la arreglas o te la arreglas. Exacto, O sea, si no trabajas no comes. O sea, allá no tienes otro camino. O sea, Exacto. o trabaja o trabaja. Exacto. Entonces, he tenido la fortuna de ser siempre muy como mis padres, de buscar la manera de no solamente llenar mi espacio en mi cabeza, sino de buscar la manera de qué hacer. Bueno. En ese qué hacer, encontré un camino muy bonito. Yo empecé haciendo unas terapias que se llaman Aurasoma con una señora en Hanvu, que queda a 20 minutos de aquí de Lausanne, en la cual es una terapia del color. Y esa terapia del color me fue posicionando en qué momento de mi vida estaba y qué era lo que me estaba faltando realmente para poderme yo empezar a reconstruir energéticamente. Pero no empezó así. El asunto empezó porque yo había decidido, yo tenía tanto dolor y no podía dormir que habían días en que yo me sentía loca. Y una de mis amigas en España, yo ya había decidido, yo tenía en ese momento 2 amigos. Mi amigo Joan, mi mejor amigo, Wilson, que vivía aquí en esa época, nosotros éramos muy amigos. Quiero decir muy amigos porque éramos solidarios de que él había tenido también un accidente y no sé qué, yo también con mis dolores. El asunto fue que yo decidí, yo les dije, chicos, necesito llamar a mi hermana que vive en Londres. Me cuesta un poco hablar de eso porque es bastante fuerte para mí. Llamar a mi hermana para decirle que me quería suicidar. E hice todas las cosas que tenemos que hacer en Exit, porque Exit es una fundación, entidad, empresa, porque al final te cobran por matarte. Sí, te cobran 15.000 francos. Sí, por el suicidio asistido para librarse de todas las cosas jurídicas, etc. Yo me inscribí allí, hice los test psiquiátricos porque allí se aseguran que realmente tú estás en una situación de que no encuentras salida porque realmente no la hay y que estás en un momento realmente de angustia, que no hay mejora, no hay cura, que estás mal y que realmente estás muy mal. Pero en el momento ya de realizar las cosas, llegó una de mis amigas de hace muchísimos años, que es como una hermana más, española. Marta me llamó y me dijo, yo no te quiero convencer que no lo hagas, pero te quiero decir que hay un recurso, hay una persona que te puede ayudar, que es costosísima, pero te puede ayudar. Le pregunté qué era, me dice, es un chico que maneja las energías, te puede limpiar tus energías, puede mirar qué puede hacer por ti, etcétera, etcétera. Y yo dije, tengo planeado matarme, lo voy a meter en la tarjeta de crédito y nadie me va a ir a cobrar el dinero a la tumba. Así es de que ya tenía yo todo, digamos, organizado, muy suiza. Tenía todo organizado. Entonces, resulté haciendo esta terapia con este chico. Cuando le pagué, eso fue un 1 de julio, el 3 de julio, yo sentí cuando le empezó a hacer, ¿por qué? Como yo no podía dormir, a las 4:48 de la mañana, en un día, porque el 3 de julio de ese año fue luna llena, nunca lo voy a olvidar porque él me dijo, yo hago todo en luna llena. Sí. Bueno, dije, perfecto. Y dije, bueno, al máximo me dejé estafar. Eso es lo que pensabas tú. Exacto, al máximo. Okay. Si le saco lo positivo, de pronto hasta me sirve, ¿no? Pues, ¿qué pasó? A las 4:48 de la mañana del 3 de julio, sentí como cuando te haces uno de estos que te sacas una yuquita, y todo el cuerpo fue tronando.
De arriba hacia abajo fue tronando, trac, 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 trac. Y a las 8 de la mañana me llamó la secretaria del profesor Dodler de Friburgo, del Hospital de Friburgo, para confirmarme una cita que no me habían aceptado por años. O sea, para mí eso fue un concurso de cosas loquísimas que yo decía, ¿qué pasó aquí? Se me disminuyó, en el lapso del día se me disminuyó el dolor al 50%. Entonces esto para mí fue, esto existe, somos realmente energía. Y empecé a investigar más. A las 2 de la tarde me llamó mi jefa para decirme, no te preocupes, la empresa te va a apoyar, a ver si logramos apoyarte a ver hasta la decisión de la I. La I es el seguro de invalidez. El seguro de invalidez luego me contestó que no, que 30%, que usted lo que tiene es fibromialgia, sin ni siquiera realmente analizar. Me dio mucha risa porque la reumatóloga, yo tenía pues obviamente estas partes de las articulaciones en las manos, en los tobillos, las rodillas, estaban muy inflamadas. Porque depende del día, yo estoy muy inflamada y pues duele. Cuando yo le dije, bueno, doctora, dígame por qué estas inflamaciones, ¿yo qué puedo hacer? Me dijo, eso no son inflamaciones, son adiposités. O sea, en francés adiposités son grasa, adiposidades. Acumulada. Entonces yo no sabía si reírme, yo no sabía si insultarla, yo no sabía qué hacer y le dije, o sea que usted cree que si yo me voy a mi país y me hago una liposucción de articulaciones, me voy a curar. Pues obviamente no le gustó y así siguió ese peritaje de una manera tan absurda y yo decía, pase lo que pase, no me importa. Tienen que basarse sobre las pruebas científicas, cosa que no fue el caso y la respuesta fue, no, usted no está enferma. Entonces, para el seguro del desempleo estoy enferma y para el seguro de invalidez no estoy enferma. En ese punto, que según los suizos tienen todo tan bien planeado, pues nada está bien planeado. Aquí también hay un desorden y es un país pequeño. Lo que pasa es que no tenemos toda la información de todo lo que pasa. Aquí los seguros es la mafia más grande que existe, legal, y que nos saca un montón de dinero y que nunca responde por casi nada. Siempre contestan. Tú expresas cualquier cosa, me pasó tal cosa, no, esto no lo cubre el seguro. Yo me he gastado el dinero que yo me pensaba gastar para ir a disfrutar mis 50 años a Japón, lo reduje a gastarlo todo en dinero para sanar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el seguro me contestaba, esto no entra dentro de las cosas que cubre el seguro. Por ejemplo, yo me hice en Alemania, en una clínica, porque en Alemania son bastante más evolucionados a nivel energético y de nutrición. Me hice en una clínica que me costó 15.000 euros perfusiones de vitamina C. No. Perfusiones de glutatión. Sí. Y lo repetí en Estados Unidos. Cuando me fui a Estados Unidos, yo tuve un accidente, me caí, me golpeé la cabeza, quedé inconsciente un tiempo. No fue mucho, no sé cuánto, no me acuerdo. Pero ahí el médico de turno de ese hospital me revisó y me dijo, ¿te quieres quedar? Le dije, no, quedarme en un hospital, no, olvídalo. Y menos en Estados Unidos. No. Entonces, porque cuesta, no era solamente por el precio, sino porque yo no tenía los mismos derechos que en la época yo tenía aquí. Aquí yo tenía en esa época derecho a habitación individual y todo eso. Allá te meten con un montón de gente. No. Entonces yo dije, no. Cuando volví y les dije a los del seguro, yo llamé ese mismo día, no, yo escribí un mail al seguro, he tenido un accidente, no sé qué, pasó esto, no sé qué, porque la factura fueron $11.000. Si tú te enfermas, tienes un accidente, lo que pasa en Estados Unidos, ya lo pagas, ¿eh? Te quedas en cueros, o sea, brutal. Claro. Entonces escribí, me dijo la señorita, me contestó, sí, no se preocupe, no sé qué, mándanos la factura, bla, bla, bla. Yo contenta, tranquila, yo dije, bueno, terminó mis perfusiones, mis cosas, mis vacaciones, voy a Bogotá y me devuelvo. Cuando regreso a Suiza, sorpresa. Yo había pagado por no sé cuántos años el seguro de accidente, pero el seguro de accidente decía, como usted no estuvo ingresada, entonces no cubrimos. Vaya. 11.000 francos en los dientes, como dicen acá, aquí, en plenos dientes. ¿De qué servía pagar un seguro? Pero eso sí,
donde no lo pagues. Problema. Exactamente. Es un problema. Tengo el caso de Wilson, que hoy en día es mi pareja, pero en la época éramos amigos. Él tuvo un accidente, se rompió los tendones del brazo. Su jefe está en prisión porque fue la persona que hizo la estafa después de la pandemia y bueno, en fin. A él ahí también le contestó, no, es solo un brazo. El experto le dijo, agradezca que usted tiene el brazo. Yo conozco gente que tiene el brazo y está trabajando a 100%, pero ¿quién trabaja con dolores crónicos? Cuando no puedes dormir, cuando te sientes que te quieres suicidar, cuando nadie sabe que cuando uno tiene dolores crónicos es algo que no puedes controlar, que lo puedes controlar después, un paso detrás de otro. Y fue así como Wilson también empezó este camino holístico, porque después de este chico valenciano, que se llama Javi, hizo la limpieza de mi energía, que yo me empecé a sentir mejor, yo empecé a investigar. Entonces encontré un francés que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet y me fui a hacer un fin de semana una conferencia que él hizo sobre conectarse con su yo superior para que su yo superior le ayude a uno a que su realidad se vaya transformando. De ahí me enganché con una cosa que se llama la nueva terapia. Entonces, ¿qué hice? Una formación de terapia cuántica, que es muy, muy contributiva. Más sin embargo, en esa época yo tenía muchos dolores todavía, menos que cuando vino Javi a limpiar mi espacio energético. Pero yo dije, hablando con Jean-Pierre Garnier Mallet, él me decía, todos estamos hechos de protones y fotones, somos energía. Sí. Los muros son energía. Esto es energía, mis gafas son energía. Pero yo no estaba consciente de eso, entonces empecé a aprender sobre las energías. Luego empecé con esta investigación de cosas, de energías, de querer saber, entonces me hice el diploma de biodescodificación para aprender por qué vienen las enfermedades. Muchas enfermedades vienen por emociones que tenemos desde pequeños, que las guardamos, que no sabemos que las guardamos, y nuestro inconsciente nos hace guardar cosas que en nuestra edad adulta se nos explotan la cara. También el origen... Perdona que te interrumpa. ¿Te has escuchado la tercera parte del cerebro? Sí, lo he escuchado, sí. Ok, ¿sabes cómo funciona? No. O sea, tenemos dos y abajo de los dos está el tercero, que es la cajita esta. La caja de Pandora, sí, la que yo llamo caja de Pandora. Sí. Ok, continúa. Pues cuando no somos conscientes de muchas cosas, dejamos en manos, los médicos son muy buenos, obviamente que yo nunca voy a decir no vayas a un médico. Los médicos están ahí porque tienen una función, su función máxima, a mi parecer, digo solamente, esta opinión me engancha solamente a mí, por mi experiencia, yo puedo decir que son muy buenos los que son buenos haciendo el diagnóstico. Cuando tú sabes de dónde vienes, con una patología X, vas investigando en biodescodificación qué emoción tienes trancada. Sí es esa emoción, pero también hay otras energías ancestrales. Cuando tenemos una familia que ha tenido mucha disfunción familiar por X, Y o Z, viene del linaje ancestral, o sea, esas energías de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, de mi abuelo, de mis abuelos, de mi tatarabuelo, la heredo yo también porque soy parte de su linaje. Como soy parte de su linaje, hay varias cosas que nos pueden afectar y no nos damos cuenta. Y como yo iba por la vida como un borrego, pues obviamente no me enteraba de nada. Hasta que llegó mi cuerpo y me dijo, se acabó, hasta aquí. Te paras o te paro. ¿Qué hice? Desesperada al principio, tuve una depresión profunda. Hasta un momento que yo dije, bueno, hago lo de Exit. Le hice mucho daño a mi hermana con esta noticia. Sin embargo, me apoyó muchísimo. Wilson me apoyó muchísimo. Rafaela, que es la sobrina de Wilson, pero es como si fuera mi sobrina también porque la quiero mucho. Me apoyaron mucho ellos aquí. A mi familia en Colombia no les quise decir absolutamente nada porque ¿para qué angustiarlos? ¿Qué podían hacer desde allá? ¿Cuántas veces tuviste que intentar? Por lo menos 3 veces, porque yo me hice recetar, obviamente mis médicos no lo saben y esto lo saben hoy porque yo ya estoy mejor.
Es más, creo que la primera vez que lo digo, yo me hice recetar varias fórmulas de Dormicum. Dormicum es un potente somnífero que con media pastilla ya duermes muy bien. Con una pastilla puedes dormir casi 2 días, pero con toda una caja, pues obviamente, Duermes toda la vida. tal vez. Y para asegurarme yo tenía 4, Ok. ¿sabes? Entonces digamos que tenía todo planificado entre comillas. Fueron 3 o 4 veces que yo tuve la intención realmente de hacerlo, pero también tuve la suerte, la fortuna, la bendición de encontrar personas que así como yo no te conocía a ti, pero así como tú llegas y me dices, mira, yo hago esto, no sé qué, en fin, me gusta ayudar a las personas, me gusta darles visibilidad para que no sean X, Y, Z, esa es tu manera de contribuir. Yo encontré personas que me decían, no, Lili, no te preocupes, intenta tal cosa, mira, hay tal médico, mira, escucha tal cosa, mira, no sé qué. Todas esas personas han hecho que yo esté en este momento como estoy hoy, que no sufro demasiado, pero la patología no me ha arrastrado, ¿ves? Además, eso no me pertenece y lo estoy eliminando. Esa es mi función, de encontrar nuevamente el control de mi vida. Perfecto. En ese orden de ideas, yo seguí instruyéndome. Hice muchas cosas, el péndulo hebreo, mesa radiónica, 50.000 cosas hasta que llegué a Aurasoma. Aurasoma es una terapia que te lee tu vibración por los colores. Nosotros vibramos con los colores. Son 123 botellas como esta. Yo hoy quiero mostrar esta porque estoy integrando esta. Esta es la botella de Serapis Bey. Serapis Bey es un maestro ascendido. ¿Por qué decidí integrarla? Primero porque al principio fue más, y le hice un par de consultas a 2 personas y ellos eligieron esta botella. ¿Qué tiene por dentro la botella? Ahora, entonces, estas botellas están hechas de un cristal puro para que no haga ninguna interferencia en todo lo que es energético. La mitad está hecho de esencia de cristales, de agua, y la otra mitad de esencia de plantas. O sea, las dos están mezcladas, de esencia de cristales y plantas. ¿Yo puedo leer esto o no se puede leer? Sí, la puedes oler, pero cuando la vayas a agarrar, que no sea algo tuyo, lo agarras del tapón, ¿vale? Okay. Entonces lo puedes oler. Huele muy rico. Sí, son cristales y plantas. Entonces, cuando yo le hice la terapia, porque obviamente yo empecé recibiendo terapias, pero después yo decía, si yo voy a seguir así, me compensa más en aprender, formarme para hacer esta terapia, y así no lo tome profesional, lo hago para mí, que me va a contribuir en lo que yo necesito. Y casualmente, cuando tú haces, por ejemplo, ahora yo estoy integrando esta, yo abro el tapón, pongo mi dedo del corazón aquí, luego yo me conecto con la divinidad o con Dios o con lo que tú creas, universo, más la energía, yo qué sé, hay gente que dice la fuente, el absoluto, el universo, yo le digo divinidad. ¿Por qué? Porque para mí es divino todo lo que hace con nosotros. Entonces yo me conecto con la divinidad porque me ha regalado esta herramienta que hace que yo me conecte con la madre tierra, porque somos terrestres y se nos olvida que toda nuestra sanación personal, porque todos tenemos la misma capacidad de curarnos. Y con esta conexión que tengo yo con el Padre Cielo o el universo, la divinidad, más la madre tierra, que alberga el universo, los cristales y las plantas, y que me otorgan lo que yo necesito. Entonces, en francés mi profesora lo dice de una manera divina, yo lo adapté al español y yo lo digo tal cual. Yo bato mi botella para que se mezcle, para que vibre conmigo, porque cada vez es como el agua. No sé si has escuchado hablar del japonés Masuro, ¿cómo es? No me acuerdo bien del nombre, pero es un japonés que escribió que con la vibración del amor, el agua tiene la manera, cuando se congela, las estrellitas son perfectas y bellísimas. Y de esta manera, esto es un líquido que cuando tú lo vas programando con tu energía,
te va leyendo lo que necesitas y te entrega lo que necesitas. Okay. ¿Ves? Yeah. Entonces, con esta yo utilizo esta quinta esencia, vamos por colores. Por ejemplo, Serapis Bay contiene todos los colores. El color transparente o clear es que contiene todos los colores, como por ejemplo el color de tu camisa, este que es un negro, es un magenta saturado, o sea, intenso, que contiene todos los colores. ¿Ves? El color de tu suéter es un color magenta oscuro. Aquí se conoce como... Conche vino. Exacto, vino tinto. Un vino tinto. Un vino tinto. Sí. Y ese color es como un rojo con azul. ¿Pero qué tiene el rojo? Amor universal, amor propio, todo lo que nosotros necesitamos para nosotros. El rojo tiene el poder, la fuerza. Tiene también azul, que es el mental, la cabeza de cómo me posiciono yo. O sea, tú me puedes describir ahora por la forma como yo me he visto. Exacto, de la forma como tú estás vestido, tú eres una persona que también estás entregado al servicio porque el magenta saturado o profundo tiene también todos los colores. Es exactamente lo opuesto a esto. Este tiene todos los colores y el magenta oscuro también. O sea, el negro, lo que decimos negro. Sin embargo, cuando ya es demasiado realmente oscuro, neutraliza a la persona. Yo antes usaba muchísimo negro, ahora tiene que ser el azul oscuro o algo así, pero el negro en poca cantidad porque como yo hice esta formación, la manera de poder tener la lectura sin tener una vibración que altere, tengo que estar vestida en blanco. Pero, por ejemplo, para ti, ese color que te está diciendo, el azul oscuro te conecta. Las medias también cuentan. Todo cuenta. Ok. O sea, yo como tengo un negro, azul, gris, negro. Claro, pero el negro es un color saturado. Ese color saturado que es una intensidad de cosas. Por ejemplo, intensidad de fuerza, intensidad de mentalidad, intensidad de discernimiento, intensidad de ganas de libertad, intensidad de absolutamente todo. El rojo vino tinto que conocemos tiene obviamente el rojo para ti, por ejemplo, ¿qué representación tiene? Bueno, si me voy a lo que yo conozco o a lo que la gente... A lo que tú conoces. Bueno, el rojo pues es conocido como poder, amor. Aparte de lo que me habías dicho, pues ya lo conocía porque es uno de los... mi forma de vestir es muy, muy selectiva. No me visto, no compro algo por comprarlo. O sea, me conecto mucho a la hora de comprar. Incluso no soy de los que compra impulsivamente porque esto está barato, me lo voy a comprar. No, o sea, mi guardarropa es muy selectivo. No tengo muchas cosas de colores, se dice, ¿no? Por ejemplo, cuando me visto un poco de colores, es cuando, por ejemplo, me voy para la montaña, que me pongo un pantalón beige, por ejemplo, una camisa, algo de color que llame la atención en una montaña en caso de que te llegues a perder, o la gente te identifica por tal cosa. O sea, estoy conectado de esa manera, ¿me entiendes? Pero normalmente dentro de todo lo que yo hago, pues uso una camisa blanca o una camisa negra. Claro, pero el blanco ¿qué contiene? Transparente, todos los colores. Así tú seas clásico, tienes una manera de conectar con los colores. Sí. ¿Y qué son los colores? Vibramos con ellos, nos reflejan también nuestra vida. En una sesión de Aurasoma, yo puedo, sin conocer a la persona, puedo identificar más o menos en qué momento de su vida está. No es nada que te adivine, pero te sitúa. Y te dice, por ejemplo, a mí en este momento me hacía falta claridad en mi vida para muchas cosas. Liberarme de cosas que no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque también tengo una carga ancestral que quiero liberar. Esta fue por elección mía, no porque me hice una lectura de Aurasoma, sino que haciéndole una consulta a 2 personas, yo dije, sería interesante que yo integrara esta botella para mí porque es el momento. Pero resulta que me hice una consulta de ángeles yo misma y los ángeles me dijeron, no es el momento. Entonces no lo hice en el momento, en ese preciso instante. Pero ya después hice un par de cosas más y ese par de cosas, yo dije, bueno, pues voy a volver a preguntar. Le pregunté a los ángeles nuevamente y me dijeron, ahora sí. Y dije, me faltaba esto y esto. Porque el camino de nosotros no, así sea parecido, no es igual. Tú eres una persona única en el mundo, yo también. Por consiguiente, así hagamos 100.000 probabilidades,
nunca vamos a escoger la misma botella al mismo tiempo. O si es al mismo tiempo, las otras botellas son diferentes. Okay. ¿Ves? Y de eso nos está hablando de qué momento, por ejemplo, la primera botella nos describe más o menos, bueno, la parte superior nos dice lo mental, la parte inferior nos habla del subconsciente. En la primera botella, por ejemplo. O sea, el subconsciente en la primera botella yo puedo identificar qué facultad tienes. Tu facultad, ¿cuál puede ser? El servicio. ¿Por qué te dije yo del rojo que para ti qué significaba? El poder. Efectivamente, tú eres una persona de poder. A ti te gusta el poder. ¿Ves? Y por ejemplo, si eligieras otra botella, que ya te haré la terapia cuando podamos, te hago la terapia completa, para que veas el poder que tú mismo tienes para para verificar las cosas de tu vida y poderte posicionar de una manera en que tú dices, ah, claro, si yo tengo tal cosa y me hace falta esto y la puedo integrar, ya me voy a sentir mejor conmigo mismo. ¿Por qué? Porque estás integrando una parte de lo que nosotros somos, terrenales, cristales y plantas. ¿Con qué nos sanaba nuestro chamán? Plantas. Exactamente. ¿Y qué ponían alrededor? Cristales. Incluso yo me acuerdo que mi abuela, bueno, mi abuelita nos curaba a nosotros era con plantas, o sea, todo lo que tendría, o sea, ella, era muy difícil decirte que mi abuela tomaba pastillas, es muy difícil yo verla a ella comprando una pastilla, y yo creo que me llevé eso de ella, o sea, yo soy muy jodido, pero muy, muy jodido para tomar una pastilla. ¿Para qué es? ¿Qué tengo? No. Ya mismo se me pasa, o me voy a tomar algo, o un té o algo. Incluso hasta el té ya me da miedo tomármelo. No, mira. En este orden de ideas, obviamente, como yo me conecté tanto con los cristales y las plantas, yo también me hice una formación de cristales con una enciclopedia viviente que se llama Marta Medina. Ella es de Bogotá. No, ella nació en New York, pero vive en Bogotá. Y tiene una escuela que se llama Quantum de Luz. Esa mujer lo que no sabe es que no existe. Yo le digo wiki porque es una Wikipedia. Ella es fabulosa en todo lo que sabe y ella me ha enseñado también a esto. Ella me enseñó a integrar al Feng Shui los cristales también para armonizar una casa. Eso también hice aquí en mi casa. Yo armonicé con cristales. Yo tengo cristales en casi todas las habitaciones para armonizar, para que esté bien, para saber, por ejemplo, yo no sabía, siempre me gustó Lilian Tu, y yo tenía los libros de ella, pero yo hacía el clásico Feng Shui que uno hace es poner plantas, poner aquí no sé qué cosas, según lo que yo veía en los libros. Pero ya cuando me hice profesional del Feng Shui, ya me di cuenta que este balcón me está apuntando a una flecha envenenada. ¿Qué tuve que poner? Un espejo. Para que rebote esa energía y yo no tenga nada que me afecte. A partir del momento en que yo empecé a arreglar la energía de mi espacio, de mi casa, mi propia energía, a integrar Aurasoma, a tener una mejor nutrición, a empezar a tomar el control de mi vida y lo que tú dices, en vez de pastillas, por ejemplo, cuando me daban mucho dolor, ¿qué me hacía yo? Una sobrecarga de magnesio. Yo tomaba todo el día esos sobrecitos que nos recetan aquí de magnesio, 2-3 veces, tres frasquitos de magnesio los diluía en agua y todo el día tomando agua para que me ayudara con ese dolor articular, muscular, que muchas veces se convierte en tendinitis, que se convierte en calambres, que se convierte en cualquier cantidad de cosas. Cuando yo me sentía inflamada, una infusión o té de tomillo, de laurel, de romero, la cúrcuma con pimienta, con miel, con limón, con canela. La canela a que me ayudaba a regular el azúcar del cuerpo. O sea, empecé a formarme de tal manera de que para mí todas las cosas naturales me han llevado a realmente potenciar algo que está dentro de mí, que viene ancestral, porque yo vengo realmente de familia muy colombiana, de descendencia indígena. Nosotros somos indígenas. Orgullosamente, porque los indígenas nuestros ancestros se conectaban con Chía y Bachué. Chía y Bachué, que es el sol y la luna. O sea, el infinito, el universo, la divinidad y nuestra tierra. O sea, que prácticamente de una manera un poco indirecta y sin saber estoy volviendo a mi origen. Volví a mi origen. Entonces, para mí esto
no significa solamente que me reconstruí como persona, sino empecé realmente a instruirme, a informarme de que no existe solamente el Big Pharma como es aquí Suiza. Suiza es por eso el país de los miedos. Hay muchas pastillas para todo, sí. Pero ¿qué empecé a hacer yo? A sanarme de manera ancestral, respetando y honorando mis ancestros. ¿Qué más tienes ahí? Estos, por ejemplo, es el mismo spray. Espérate que me pongo las gafas o si no, no logro leer. De Serapis Bay. Esta quinta esencia es una quinta esencia en spray que uno puede hacerlo en la casa cuando, por ejemplo, tú necesitas paz y tranquilidad y calmar tu mente. Este maestro ascendido nos ayuda también a liberarnos de emociones que no sabemos ni siquiera que tenemos. Porque mira que, por ejemplo, antes de yo saber todo lo que me podía ayudar a Aurasoma a mí, en cierto sentido, muchas cosas yo sabía que sentía, pero no sabía por qué las sentía. ¿Sabes eso que tiene uno aquí como decimos en Latinoamérica, algo como trancado, atarugado aquí en el medio y que uno no sabe por qué? Si yo tenía... si uno tiene todas las razones del mundo para estar tranquilo, yo no soy casada, no tengo hijos, ¿qué preocupación podría tener entonces? No. Pero sentí esa cosa ahí que yo decía, ¿pero qué es esto? Y nunca lo pude identificar. Cuando hice mi primera sesión de Aurasoma, mi profesora me dijo, Liliana, tienes emociones bloqueadas y es rabia, miedo, no sé qué, bla, 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 integra tal botella, porque fue cuando me hizo la lectura yo, ¡ah! ¿Y qué es esto? Entonces yo dije, bueno, la verdad, la primera lo hice sin creer. Yo dije, bueno, no me va a matar, voy a hacer como cuando me mandaron a este chico valenciano. Y yo dije, bueno, la voy a integrar, voy a hacer caso, no sé qué, voy a hacer como me dice, y empecé a conectar con las botellas, de verdad, con esa botella. La primera botella que yo integré era esa, la que tengo allí, que es azul turquesa sobre magenta, no, magenta sobre azul turquesa. Bueno, yo no me acuerdo cómo es que se dice exactamente, me lo sé en francés, pero cuando lo paso al español con magenta. Entonces, bueno, magenta, fucsia, lo conocemos nosotros, pero allá se llama, en el lenguaje de Aurasoma es magenta. Pues resulta que ese magenta contiene el amor a los detalles, el amor propio, el amor universal. El amor universal empieza por nosotros, por uno mismo. Y el color azul, es verdad que para mí era muy difícil comunicar mis emociones. Y esa parte del azul turquesa en Aurasoma nos está hablando de la comunicación asertiva del corazón. Cuando tú no logras decir las cosas de una manera amorosa, porque una cosa es como una persona te da, por ejemplo, yo te digo a ti que nos conociéramos de años, una suposición, y te digo, oye Hernán, pero ¿cómo estás de chévere? ¿Qué te hiciste? Pero es que antes eras no sé cómo, o no brillabas tanto, no sé qué, y tú simplemente dices, no, yo no hice nada. Era la percepción de la persona. O sea, era su manera de ella autoverse porque uno refleja en los demás lo que uno tiene dentro. Sí. Entonces resulta que normalmente nunca arreglamos nuestras cosas, sino siempre queremos arreglar lo de los demás. Con esta terapia yo me he dado cuenta que simplemente cuando llegas a tu propio ser, empiezas a conocerte, un mundo de posibilidades se abre. Se abre todo. Por eso yo, por ejemplo, nunca estuve en una situación económica, digamos, poco cómoda, porque viví muchos años muy bien, pero en este momento estoy en una situación que es poco cómoda. Pregúntame si estoy preocupada. Pero si tú me hubieras conocido antes, me estaría con los pelos así, parados, nerviosa, llorando, sin saber qué hacer. En este momento, ¿qué hago yo? Que fluya. El universo fluye. Todo lo que me corresponde llega. Estoy confiando en mi propio ser. ¿Qué crea mi ser? Oportunidades. ¿Qué me he creado yo? Oportunidades. ¿Qué conozco? Personas que también dan oportunidades como lo estás haciendo tú con tantas personas. Yo he visto algunas de tus entrevistas y me han parecido fabulosas porque son personas maravillosas que han logrado de una manera con fuerza, sin fuerza, con dolor y sin dolor, se han integrado, están aquí, pero también cuando estamos aquí aprendemos a apreciar el valor tan grande que tenemos nosotros en cada uno de nuestros países.
Cuando yo voy a Colombia, que yo amo mi país muchísimo, pero yo escucho solo quejas, la gente se queja. Yo siempre digo, ay, me voy a mi costaladito de pollos que tanto amo. ¿Qué es un costalado de pollo? Solo pío, 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 se quejan todo el tiempo. ¿Sí o no? Entonces yo digo, bueno, me voy a mi costalado de pollos. Ese país, si supiera, y no solamente Colombia, yo me imagino que para ti es igual. Vamos a nuestros países, todo el mundo se queja. De lunes, bueno, si no es festivo, ¿no? Pero de lunes a jueves todo el mundo se queja. Pero viernes, sábado, domingo, la rumba, el baile, los asados. Se a quejar porque Exacto. viene lunes, ¿no? O sea, Si no es festivo. sí. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos acostumbramos a vibrar con la queja, y la queja ¿qué trae? Ruina. ¿Qué trae? Energía negativa. ¿Qué más trae? Carencias. Trae todo lo que no queremos, pero nos la pasamos decretando, y no solamente que tú hables, porque el universo no entiende idiomas, pero entiende lo que sientes. Si tú te estás quejando, ay, pobrecita yo, pues el universo dice, esta hija de mi vida quiere más, pobrecito, pues yo le mando. Eso es lo que le voy a enviar. Pero cuando empezamos a tomar conciencia que nosotros podemos y logramos manejar nuestras cosas de una manera positiva, contributiva, expansiva, vamos a lograr empezar a controlar todas las cosas. Controlar no, es una palabra muy fea al final que no me corresponde. Empezamos a ser conscientes del poder que tenemos, y las cosas se van de adentro hacia afuera, pues todo se va arreglando. Hasta esta mañana, antes de que tú llegaras, yo tenía un lío que no te imaginas, y yo dije, bueno, ya fluirá. Antes de que empezáramos la entrevista, me llamó un señor y me dijo, mira, tengo esto, esto y esto como solución, hay esto y esto todavía que solucionar, pero estoy haciendo esto y esto, luego te informo. Muchas gracias. Solucionó todo. ¿Yo qué hice? Confiar. Confiar. Confiar en que mi ser va a lograr crear una buena realidad para mí. Uno de estos días, cuando nos estamos ocupados en el teléfono yo, porque la verdad es que tengo una agenda muy, pero muy, muy pesada. Sí, muy cerrada. Sí. Bueno, ya la mayoría de la gente dice que vivo en un tren, y lamentablemente se lo creo porque paso en un tren. Te voy a invitar a una terapia. Con mucho gusto. Realizo, Uh-huh. y te va a gustar bastante porque incluso es una de las cosas que yo le he enseñado mucho a la gente con la que trabajo, de que tú lo puedes obtener todo, totalmente todo, pero lastimosamente en esta terapia que yo realizo, la mayoría de la gente se encuentra como ver el reflejo de lo que son y de lo que quieren ser, y lastima bastante porque ves a la persona que estás lastimando. Claro. En su totalidad. Claro. Cuando ellos ven a esta persona que ellos están lastimando, entonces comienzas a despojarte lentamente de ese pasado que llamamos. Y cuando esta energía que tú no la permites entrar, porque no la permitimos entrar, porque nuestras palabras o nuestra boca tiene mucho poder, y no le dejamos a nuestro ser o a nuestro cerebro dejar fluir. Uh-huh. Y a veces es importante que cuando yo les digo a veces a las personas, es importante a veces guardar silencio. Claro. Cuando esta energía comienza a fluir dentro de tu cuerpo, porque necesita conectarse en su totalidad contigo. Cuando esta energía entra, es algo como lo que acabas de decir, que es como, verás, yo cuando me la reactivé yo, así te lo puedo decir, como cuando cargas un teléfono y tú vas viendo contigo mismo cómo esta energía llega al tope. Cuando esta energía llega al tope de tu cerebro, tú dices, bueno, ya le puedo sacar el cable al teléfono que está cargado de eso, o sea, está lleno, ¿no?
tú no ves nada imposible. Claro. No lo ves absolutamente nada. Que incluso te dices, estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo. Sí. Y te comienzas a conectar rápido. Con tu esencia. Sí. Y a Claro. mover. Y es increíble que el mundo se comienza a mover en ese momento. Cuando tú dices, no, pero yo veía que el mundo se veía. No, tú no ves que el mundo se está moviendo. En ese momento tú ves que el mundo se está moviendo. Claro. Pero todo a favor de ti. Y es muy importante. Por ejemplo, yo siempre a veces digo a las personas, es muy importante quién entra a tu vida. Es muy importante que seas selectivo. Más que todo, de un círculo, no que te puede lastimar, porque tú permites quien te lastime. O sea, tú permites quien te lastime, tú permites... Mira, alguna vez una persona me dijo, me estaba insultando. Me dice mi compañero, ¿por qué no le respondes? Y yo dije, con tanto trabajo que me ha costado tener esta energía, y tú crees que yo voy a perder una gota de esta energía por devolverle a alguien que me está insultando, no vale la pena. Claro. Entonces es muy importante que seas, yo no le llamo ser tolerante a las personas que tengan algún problema porque también tienes que ser muy empático también, porque hay personas que puede ser que a ti te ha ido mal y por algún motivo pues me crucé en tu camino. Y, ¡wow! ¡Bum! Me tiraste lo que me tenías que tirar. Y a veces yo te lo acepto. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me pongo en tus zapatos y puedo decir, a ella no es así. Yo siempre lo digo, no es así. Simplemente tuvo una descarga muy mala. Y me acepto a mí mismo porque está pasando. Lo estoy mirando, pero los tengo que seguir aceptando y viviendo. Tengo que seguir fluyendo. Porque si tú no fluyes y te quedas con esa energía que no es tuya, sino que es una persona que te está trayendo a quitarte o en ese momento pues a moverte de donde estás, porque van a haber personas que te van a mover y te van a querer mover muy fuerte. Sí. Te van a poner a desestabilizar de donde estás llegando. Yo siempre a veces le digo a la gente, no es llegar, es mantenerte. Porque cuando llegamos, llegamos todos. Todos llegamos. Pero es mantenerte. Mantenerte en absoluto. En tiempo, sincronización, palabra, amor, lealtad. Y sobre todo, la sabiduría que tú vas a obtener en todos esos momentos. Porque vas a tener una sabiduría muy grande. Demasiado grande. No es algo fácil. Pero yo a veces a las personas con las que se los he hecho, veo el resultado y a veces yo me río y me enamoro de esa forma de verlos sin envidia, porque no existe la envidia. La envidia la creas tú. Claro. Y cuando tú ves que ellos comienzan a fluir, Hernán, ¿cómo debo pagar o qué esto? Lo que yo hice por ti, tú vas y lo haces por otro, de la misma manera, nada más. Tú haces la cadena de servicio. Yo creo que te comenté en algún momento que conocí una película, o no me acuerdo, la vi hace mucho tiempo, de un niño, no fue una película, sí, le hicieron una película, pero realmente el niño existe. Es un niño canadiense de 6 años que empezó a querer ayudar a los perritos, luego a las personas, y etcétera, etcétera. A los 15 años ya era una fundación y la llamó así la cadena de servicio. Porque realmente cuando tú te ayudas, ayudas a los demás. Ninguna persona en esta vida es capaz de decir, yo me hice solo, porque eso no existe. Todos nos hacemos con todos y todos somos uno. Ahora, existe mucho el ego también en esa parte. Claro, el y ego es muy dañino. Ese es el principal problema de la humanidad. Sí. El ego. Tú debes despojar el ego de tu cuerpo. El ego en sí, mira, yo una vez escuché a una persona que me decía, a veces es importante tener un poquito de ego,
no mucho, pero un poquito de ego. Entonces, yo lo vi, no en esa manera, no quise discutir, pero absorbí lo que él decía en ese momento, ¿no? Y al lado mío venía un compañero mío. Lastimosamente, pues ya no estamos juntos. Cuando veníamos me decía, no te gustó, ¿verdad? Y yo le digo, no, no es que no me haya gustado. Respeto su opinión. Porque tú debes respetar la opinión de cada una de las personas, su manera de pensar. Tú debes respetar. ¿Qué pasaba en ese momento si yo me discutía con él? Mi ego no estaba aceptando lo que él estaba diciendo. Entonces, ¿qué estaba sacando yo? Mi ego. Pero yo controlo mi ego, no mi ego me controla a mí. Entonces, eso es muy importante en la persona que tú debes controlar, porque nunca sabe cuándo sale el ego. El ego es espontáneo, ¿sabes? Entonces, yo lo tengo de la mano. Yo lo sostengo a él. No quiero esto. No lo necesito en mi vida. No me pertenece. Lo suelto y lo dejo ir. No quiero ego en mi vida. Vuelvo y te repito. Cuando volvió, me digo, pero es importante tener un poquito de ego. Yo te respeto. Para supervivencia. Sí, yo te Tal vez. respeto. Yo te respeto la decisión. La respeto. Puede que hayan 100 personas que lo compartan. Otras no quieran compartir lo que yo pienso. Lo respeto y siempre lo seguiré respetando. Pero lo que me ha construido a mí no es el ego. Ni el que construye a alguien es el ego. Entonces, lo pones en una balanza, ¿no? Entonces, el ego no me suma. El ego me resta. Siempre me va a restar en la vida. Entonces, aquí hay algo que pues casi la mayoría de la gente lo dice. Si no me suma, que no me reste. Que es algo que pues la mayoría de la gente lo dice, ¿no? Pero no lo practica. Ya. No lo practica. Entonces, yo lo pongo fuera de la balanza, no en mi balanza, pero fuera de la balanza. Y lo dejo fuera de la balanza. Uno no puede decir que no tiene ego, porque es mentira. Exacto. Se está mintiendo a sí mismo. ¿Me entiendes? Controlar el ego es diferente, pero no puedes decir que no tienes ego. Tú no tienes ni mucho ni poco. Tú tienes ego. Sí. Lo tienes. Lo tenemos todos. Controla el ego. Más que controlar, yo diría transformar. Transformarlo de manera contributiva. Sí. Sería hasta mucho mejor todavía. Claro. Yo diría hasta mejor. Pero sí tienes razón. Yo pienso que de todas maneras todos estamos en la misma escuela, pero tal vez hay unos que están empezando curso, otros están en el medio, otros ya terminaron ese curso y van para el otro. Entonces, yo creo que cada persona entrega en el momento lo que en su momento y estado de conciencia le permite. Nada está completamente errado y nada está completamente bien. Depende para cada persona y en su experiencia lo que viene a encontrar. Lo que tú decías de que si yo le permito a una persona que me lastime, efectivamente, eso es tal cual. Una persona te lastima si tú lo permites. Yo me acuerdo mucho cuando yo permití, porque yo no le doy la responsabilidad al que fue mi esposo, yo asumo completamente esa responsabilidad de haber creído algo que no corresponde a una realidad. Pero esa fui yo. Él no me obligó a creer, él me convenció, que es diferente. Pero fui yo la que aceptó. ¿Cómo lo puedo acusar de qué? No, él hizo algo lo que él creía que podía ser bueno para él. Sí. Es como que yo te voy a vender un seguro. Este seguro, tú decides cuál de los dos seguros quieres. Exacto. Pero es la responsabilidad tuya. Tú vas a firmar. Sí. Casualmente hablando de eso, últimamente tuve una experiencia con mentores y personas en España que yo consideraba que tal vez por ser europeos también eran muy buenos y realmente no encontré esa calidad de trabajo que yo esperaba.
Mas, sin embargo, la responsabilidad la tomo completamente yo porque no verifiqué las cosas antes de hacerlas. Y eso nos pasa constantemente en la vida. Hay que verificar la información para saber si la información que tenemos es suficiente para poder hacer algo. Claro. Ahora, la otra persona que me vende, yo qué sé, esto. Si yo te digo, mira, Hernán, esto es fabuloso porque te va a ayudar para esto, esto y esto, y no te digo más. Y tú dices, bueno, pues yo te lo compro y después a mí no me funcionó así. Pues resulta que yo no te entregué ni siquiera la mitad de la información tal vez. O de pronto tú no la necesitas o no era para ti. Entonces, en ese orden de ideas, a veces efectivamente el ego pasa a ser una parte. Yo, lo que te digo, me gustaría más, yo por lo menos hago el ejercicio que me cuesta mucho porque yo era muy soberbia. Ahí es otra. ¡Ah! La soberbia. Dios, mira, yo tengo un carácter que no es fácil para los demás. Para mí es genial y sencillo porque yo me aguanto. Pero soy una persona muy franca y la franqueza molesta. Mucho. Sí. Pero también soy altiva, soy soberbia, tengo obviamente defectos como todo el mundo y me ha costado mucho modificarlos y transformarlos. Sigo en ese aprendizaje. Me han llegado maestros a mi vida. Es más, en mi trabajo pienso que tuve muchos maestros. Cuando es maestros, así como decimos en Colombia, letra con sangre, entra. Aprendí mucho, les agradezco infinitamente. Sin ellos mi vida no sería lo que es. Antes yo era un borrego y estaba orgullosa del sitio donde trabajaba porque era raro que un suramericano pudiera trabajar allí. Entonces yo decía, ay, sí, chévere, yo soy la primera, qué maravilla. Pero estando dentro yo decía, yo veía a los directores y a muchas personas, yo decía, pero este bobo, ¿qué se cree? Si al final, ¿qué se ha inventado? ¿Qué ha hecho de especial? Nada, es un empleado como yo. Gana más por palanca, porque más inteligente que yo no lo consideraba, no lo estimaba de esa manera. Pero ¿qué aprendí ahí? El día que yo haga algo por mí, para mí, que yo construya, que yo lo haga con mis manos, ese día voy a estar orgullosa de mí. Pues llegó ese día. Llegó ese día y hoy de pronto con menos, a nivel de ingresos, mucho menos, estoy muchísimo más feliz, estoy en paz. No todos los días, ojo, porque esa es una labor. Un trabajo muy grande, o sea, se debe trabajar. Yo siempre digo, nosotros debemos trabajar el día a día. Porque no Vale, es fácil, yo esa palabra también la modifiqué a nivel del dialecto con mi propio cuerpo, porque el cuerpo, tus células también tienen una memoria y un dialecto contigo mismo. Sí. Cuando yo digo trabajo, que yo anulo, destruyo y descreo esa palabra, es trabar hacia abajo. Sí. Yo hago un quehacer, una labor, tu quehacer y tu labor es muy buena, es dignificante. Y yo ahora estoy haciendo una labor y un quehacer maravilloso que me gusta, conecto con las energías, conecto. Muchas veces yo digo, bueno, no tengo en este momento una decisión clara sobre esto que hago. Me voy a hacer un péndulo. Yo misma con el péndulo o utilizo mi propio cuerpo como péndulo. Yo me hice una formación en Access Consciousness y mi maestra, una grande maestra colombiana de Manizales, Lidia Isabel, ella me enseñó a utilizar mi propio cuerpo para saber lo que mi mente no sabe, pero mi cuerpo sí, mi cuerpo que es mi subconsciente, él sabe qué es lo mejor para mí. Y en ese orden de ideas, cuando tú hablas del ego, también funciona ahí. Tú le preguntas a tu cuerpo, ¿me estoy excediendo en ego? Y tu cuerpo te contesta. Te lo dice. Claro, y yo digo, a corregir, a corregir. Porque se obviamente, mano, dice, exacto, obviamente para mí, por ejemplo, fue muy difícil cuando yo empecé a canalizar sin darme cuenta. Me era muy difícil asimilar en mi cabeza de que cómo los ángeles me van a permitir a mí, una persona soberbia, orgullosa, malgeniada, no sé cuántos defectos más, cómo le van a dar una facultad tan bonita a una persona como yo. Entonces me fue muy difícil entenderlo, pero ahora entiendo que todos somos canales, ninguno es mejor que otro, solo que somos diferentes frecuencias. Tú vibras con 100.1, yo vibro con 100.5 y otra persona con 100.8. Y todos canalizamos de manera diferente, pero todos nos contribuimos a todos
Por eso yo siempre escuché y me gustó mucho una frase de alguien que lo dijo: todos somos uno y como tú te comportes hacia los demás, de eso mismo retribuye para tu energía. Otro concepto que habíamos hablado hace un rato, que tú me decías, es que yo doy pero no con la intención de recibir. Grosso error. O sea, La ley universal es de dar y recibir. ¿Por qué? Cuando tú no recibes, tú le creas a la persona y a ti mismo una carencia energética. Carencia energética se puede transformar en dinero, en salud, en bienestar, en alegría, en cualquier cosa. Entonces, para que todo sea equilibrado, porque nosotros tenemos que aprender es a encontrar el equilibrio. Mira, casualmente estas botellas se llaman Equilibrium, porque nos ayuda a eso, a equilibrarnos. Y en esta formación de Aura Soma, mi profesora fue muy explícita. El universo es justo. Por consiguiente, dar y recibir es un equilibrio universal. Cuando tú das, recibes. Y no es porque uno dice, porque hace o sea, cuestión de un año. sí, es algo como, a ver, es como, a ver, te explico. Es que yo recibo diario. Entonces, pedir algo, no lo veo, ¿cómo te explico? O sea, no sería consciente de mí mismo de decir, yo estoy recibiendo. Claro, ¿Me entiendes? eso mismo hacía yo cuando yo tenía un salario completo y que no tenía ningún problema económico. Yo las terapias de Aura Soma las daba, obviamente, devolviendo al universo todas esas bendiciones que yo he recibido siempre. Pero llegó un momento en que ya yo me volví activa en No, esto ya es sobrevivir. como que lo estás haciendo un día a día, ¿me entiendes? O Claro, sea, vamos, en esto ya tiene sobrevivir, en que claro. sea una manera de ganar, Sí. porque los ángeles no nos cobran sus mensajes. No, o Los sea, ángeles están ya es realmente para otro nivel. ayudarnos a nosotros, para un montón de Eso ya la cosas. renta. Yo puedo canalizar y todo el cuento y todo eso, pero es que la contribución que realmente sería ideal es porque yo también vivo en esta tierra y porque Sí, yo no, tengo y que también estás pagar. ayudando, o sea, es una ayuda, o sea, es una ayuda muy buena. Nos ¿Me entiendes? estamos entreayudando, Exactamente, entonces efectivamente. es así, o sea, por ejemplo, es como te da una visibilidad a llegar a mucha gente, porque hay mucha gente que está dañada, ¿sabes? Hay mucha gente que necesita la ayuda, hay mucha gente que no conoce, ¿me entiendes? Y eso es lo bonito, por ejemplo, de decir, mira, yo hago esto, yo creo esto, pero usted quién lo ve, quién sabe de usted, Sí, ¿me entiendes? Entonces, darle esa visibilidad y de llegar a más personas es muy bonito, o sea, yo lo veo de mi parte, de mi ser, ¿no? claro. Lo veo yo como que, wow, me llena. Y yo me conozco tan bien que yo digo, estoy contento, estoy súper contento. Y yo, en cada entrevista que me voy, para decírtelo así, me tratan tan bien, Liliana, pero súper bien. Mira, ayer estuve en Lugano con un chico dominicano y conversamos, tomamos un café, después le escribió a su esposa, esperaban con un banquete en la casa y yo, no, ¿por qué? Me dice, no, por contribuirme, por darme... Claro, porque te lo mereces. Entonces yo Te lo digo, mereces mira, y como ahorita vine a tu casa, me esperas con un desayuno, café, huevos, ¿eh? Yo digo, o sea, wow, gracias, o sea, yo doy las gracias, o sea, eso ya me estás dando, ya recibo, ¿me entiendes? Entonces para mí eso es, wow, genial, fantástico, ¿me claro. entiendes? Y estoy agradecido. Entonces yo me voy contento y me voy, o sea, y la felicidad me dura, o sea, a mí me dura. Entonces para mí es de esa manera decirte, yo recibo, o sea, es como Ya, decir, otros dicen, ah, no, pero es que no me ha pagado. A eso es lo que yo me refiero. ya, Yo no es que no necesite, pero o sea, no lo veo, porque a ya. mí ya me ha llenado Sí, en sí. otro aspecto, ¿me entiendes? Entonces, yo me trabajo en mi día a día, en mis trabajos, en mis emprendimientos, yo lo hago, ¿me entiendes? Y eso es constante también, o sea, yo de aquí salgo y tengo que contestar 1000 teléfonos y tengo que conseguir, ¿me entiendes? Pues continuar y tengo que fluir, porque si no fluyes, me estoy quedando. Claro. Y es algo que me llena, me contenta y, o sea,
para mí es mucha felicidad, ¿me entiendes? Y es para mí excelente. Bueno, pues ya encontraste la parte para ti que es el recibir. Para nosotras las personas también, los que también estamos buscando la misma de dar y recibir, para nosotros también, por ejemplo, yo también te agradezco infinitamente que esto va a ser y va a contribuir para que la gente conozca que también existen otras cosas, otras posibilidades de crecimiento, de desarrollo personal, de volverse más grande con su propio ser, de encontrarse, de simplemente ser mejor. Casualmente, hace poco yo hice un reel en que me preguntaba a alguien, pero ¿qué es ser espiritual? Yo ser espiritual, no, o alguien que me decía, no, es que porque fulanita me dijo que no, que yo no logro ser espiritual porque yo no llego al nivel que ya está. Y le dije, mira, para mí, en mi concepto, y lo leí en alguna parte también, yo no me lo inventé, ser espiritual es ser la mejor versión de ti cada día. No es que porque yo me metí en el mundo holístico soy más espiritual que nadie. Mentira. Yo no soy mejor que nadie, pero estoy aprendiendo para mí. Y en el momento en que yo me vuelvo viendo con más información, voy pasando a las personas que están en el mismo camino en el que yo empecé. Pero todos estamos exactamente contribuyendo para que todos seamos un mundo mejor, que es lo ideal para cada uno de nosotros. Perdón. Entonces, para concluir, mi versión es, los que estamos de este lado, también te agradecemos infinitamente todo ese amor que nos entregas y que no eres consciente de dar. Gracias por la entrevista. A ti, muchas gracias. Gracias por abrirme las puertas de tu hogar. Con mucho gusto. Gracias por el desayuno. Estoy muy, muy contento y me gustaría volver a tener una segunda entrevista. Con mucho gusto. Para que me cuentes todo esto que tienes. Me encanta. Apenas lo estoy asumiendo, el Aurora Soma, pero me encanta bastante y yo sé que a más de una persona le gustaría saber más de esto de lo que tú haces. Claro que eso sí. Es muy importante, incluso si tiene que ver algo con que te va a ayudar a tu ser y lo vas a tratar de una manera, o sea, que pues te va a recuperar, porque esto recupera. Me gustaría que pues le diéramos más vista a esto para que la gente lo vea y se interese mucho más. Con muchísimo gusto, disponible para todo y para todos. Gracias, Liliana. Muy amable. A ti. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado nuestro contenido y la única manera de podernos ayudar, suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros videos. Oye, y no te olvides de dejarnos un like aquí abajo.